Bien, entonces, nosotros sabemos que una ecuación diferencial, pues es una ecuación que involucra una función y sus derivadas. En el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, vamos a estar hablando pues de una función de dos o más variables y las derivadas parciales de esta misma, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros resolvamos, lo que vamos a obtener es una función que depende de dos o más variables. Y pues estas variables independientes cambian o varían de acuerdo al tipo de problema que nos estemos afrontando, ¿sí? Pero al final lo importante lo más importante que tenemos que sacar de esto es que nuestra variable dependiente, en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, es una variable que depende de dos variables o más, ¿sí? En este caso vamos a ver únicamente dependiente de dos. Entonces, pues en las ecuaciones parciales, al igual que en las ecuaciones ordinarias, vamos a poderlas clasificar de acuerdo a su orden y de acuerdo a su linealidad. Por ejemplo, esta ecuación de aquí es una ecuación de segundo orden, puesto que la derivada parcial más alta que se tiene es una segunda derivada. Y además es una ecuación lineal, puesto que la variable dependiente está elevada a la potencia 1, ¿sí? Entonces es importante, muchachos, que nosotros consideremos o que nosotros identifiquemos que las derivadas que van a estar involucradas en una ecuación diferencial parcial, pues son precisamente derivadas parciales. Quiere decir entonces que aquí la variable u la estamos derivando únicamente respecto a su variable x, y acá estamos derivando únicamente respecto a la variable y. No sé si se acuerdan ustedes, pero cuando nosotros teníamos una función de dos variables, ¿sí?, y derivábamos parcialmente, entonces únicamente tomábamos como variable aquella con respecto a la cual estábamos derivando, y la otra variable se convertía en una constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí al derivar parcialmente respecto a x, vamos a considerar pues la variable x como la que vamos a derivar, pero las y las vamos a tomar como si fueran una constante, y entonces vamos a derivar de acuerdo a esto. Por ejemplo, aquí la derivada parcial de u en x de esta función, pues sería, derivamos x cuadrada, que sería 2x, por y, más, derivamos 3x, que sería 3, por y cúbica. Y la derivada parcial en y de esta misma función, pues sería el análogo a esto, ¿no? O sea, vamos ahora a derivar respecto a y, tomando esta como con el comportamiento variable, y la x la vamos a tomar como si fuera una constante. Entonces, el primer término derivamos y, que es 1, por x cuadrada, más el segundo término derivamos y cúbica, que es 3y cuadrada, por 3x. Simplificando aquí tendríamos x cuadrada más 9y cuadrada x. ¿Sí? Entonces, pues si nosotros estamos hablando de una derivada que es parcial, en algún momento, si tenemos que integrar, también se va a integrar de forma parcial. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente ecuación. Tenemos la segunda parcial de u en x y en y es igual a 6x más 12y cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Es una ecuación que no es lineal, puesto que la variable dependiente u no aparece elevada a la 1. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que aquí nuestra variable dependiente pues depende de tanto de x como de y, ¿vale? Ahora, si nosotros estamos tratando de encontrar el valor de u y esta u está siendo derivada, pues intuitivamente deberíamos de integrar para poderlo despejar, así muy entre comillas, ¿sí? Este primer término diferencial nosotros lo podemos escribir como la derivada en x de la derivada de u en y.
Entonces, si lo que queremos es encontrar u, y aquí esta u se está derivando respecto a x y se está derivando respecto a y, pues podemos integrar respecto a estas variables, ¿sí? Aquí nada más hay que cuidar el orden en el cual vamos a integrar, o sea, respecto a cuál variable vamos a integrar primero. Ahora, si la derivada, vamos a decirle más externa, es la que es respecto a x, pues primero tendríamos que integrar respecto a x, ¿sí? Entonces, la parcial de u en y sería igual a la integral de 6x de x más 12y cuadrada por la integral de x. ¿Por qué la y cuadrada la saco fuera de la integral? Porque y, en este caso, es una constante, ¿sí? Porque estamos integrando únicamente respecto a la variable x. Entonces, tendríamos aquí que la parcial de u en y, pues va a ser precisamente la integral de esta expresión. La integral de 6x sería 3x cuadrada más 12y cuadrada por x. Aquí normalmente tendríamos nosotros que añadir una constante de integración, ¿sí? Pero como no estamos haciendo, o más bien, como estamos haciendo una integral parcial, entonces no vamos a añadir una constante de integración, sino que vamos a añadir una función. Pero si se fijan, la función está en términos de y, o sea, integramos en x, aparece una función en y. ¿Por qué? Porque cuando se integra parcialmente en x, la y es como una constante, ¿sí? Entonces aquí la constante de integración depende de la otra variable respecto a la que no integramos, ¿sale? Ahora, en nuestro procedimiento de tratar de encontrar el valor de nuestra función u, pues aquí tenemos ya una sola derivada, y es una derivada de respecto a y, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo integro esto respecto a y, pues voy a poder encontrar el valor de u. Así que integramos término a término. X, y cuadrada de y, más la integral de x. ¿Sí? Fíjense que análogamente a lo que hicimos en el paso anterior, las x pueden salir fuera de la integral, porque al integrar en y, pues x se comporta como una constante. Entonces, integrando esto, vamos a tener que u es igual a 3x cuadrada por y más 4xy cúbica más la integral de f más una constante de integración. Pero si estoy integrando respecto a y, entonces la constante, así entre comillas, va a ser una función que dependa de x. Aquí, para simplificar un poco esta expresión, podemos nosotros reescribir esta integral. Como sabemos que f es una función, pero es una función arbitraria, pues el integrar una función en y me va a dar otra función en y. No sé cuál es su valor, pero sigue siendo una función arbitraria, ¿sí? Esta entonces, muchachos, sería la solución general de la ecuación diferencial parcial, ¿sí? Para poder encontrar la solución particular y encontrar los valores de h y de g, pues tendríamos nosotros que aplicar condiciones iniciales o condiciones de frontera dadas por el problema. Como en este caso no las tenemos, pues entonces únicamente encontramos la solución general. ¿Vale? ¿Preguntas en esto? Entonces, nada más hay que recordar aquí que cuando estamos nosotros despejando, entre comillas, una derivada parcial, al integrar parcialmente, pues igual que cuando derivamos, solo tomamos como variable el diferencial, ¿no? Respecto a lo que estamos integrando. Lo demás se comporta como constante. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener ahora la siguiente ecuación. Tenemos la parcial de u en x y en y es igual a la parcial de u en x
más 2. Y esta va a estar sujeta a las siguientes condiciones. U de 0, y es 0. Y la parcial de u en x de x, 0 es igual a x cuadrado. Esta expresión, u subíndice x, es lo mismo que decir la parcial de u en x. ¿Sí? Entonces ahí depende de cómo lo veamos, pero al final es exactamente lo mismo. Bien, entonces, otra vez tenemos una ecuación de segundo orden, tampoco es lineal, puesto que la variable u no aparece aquí, y pues vamos a intentar resolverla. Si se fijan, este término diferencial lo podemos volver a reescribir como la parcial de u en x de la parcial de u en y es igual a la parcial de u en x más 2. Entonces, en teoría, pues lo que tendríamos que hacer aquí es primeramente integrar respecto a x para poder yo, pues es que no quiero decir eliminar porque no estamos eliminando, pero para poder despejar el término de la derivada en x que aparece aquí, ¿sí? Entonces, vamos a integrar ambos lados respecto a x. Vamos a tener parcial de u en y es igual a u más la integral de 2 de x. Es decir, parcial de u en y es igual a u más 2x más una función en y. ¿Vale? Fíjense que ahora, al haber hecho la primera integral, me queda una ecuación de primer orden, puesto que solo tengo una derivada, y ahora sí me queda una ecuación lineal, porque la u, que es mi variable dependiente, ya aparece elevada a la 1. Ahora, si yo quisiera aplicar el mismo método que el ejemplo pasado y volver a integrar, ¿sí? Integrar ahora respecto a y, vamos a tener un problema. Porque de este lado, pues sí, al integrar me quedaría así, pero aquí me queda la integral de u respecto a y. Y como nosotros sabemos que u depende tanto de x como de y, pues esta no lo podemos hacer así como lo hicimos en el otro caso, de que es una función arbitraria y nada más se convierte en otra función, ¿no? Aquí no se puede porque u depende de ambas variables. Entonces ya no puedo yo resolver esta ecuación que me queda, ya no la puedo resolver mediante integración directa. Pero yo ya identifiqué esta ecuación como una ecuación lineal de primer orden. Entonces sí la puedo resolver pues utilizando un factor de integración. Si yo reescribo esta ecuación a su forma estándar, vamos a tener que la parcial de u en y menos u es igual a 2x más f de y. Más f de y. ¿Sí? Quiere decir entonces que en este caso p de y pues es menos 1, y entonces el factor de integración va a ser e a la integral de menos de y. Hay que tener cuidado de cuál es la variable con la cual vamos a estar calculando el factor, ¿sí? Es la variable independiente, y en este caso la variable independiente pues es y. Entonces, integrando esto, pues vamos a tener que nuestro factor es e a la menos y. Esto quiere decir entonces que al multiplicar el factor de integración por toda la ecuación, y lo voy a dejar aquí expresado, y menos u es igual a 2x más f de y. ¿Sí? Entonces al multiplicar aquí el factor por toda la ecuación, vamos a tener que el lado izquierdo se va a reducir a la derivada del factor de integración por la variable dependiente. Y el lado derecho, pues ese sí se queda expresado. ¿Ok? Y entonces ahora sí, en este punto sí podemos nosotros integrar respecto a y para poder despejar la variable u. Entonces, integrando respecto a y, tendríamos e a la menos y por u es igual a, y de este lado pues planteamos la integral, ¿no? De y más la integral más
la integral de f de y por e a la menos d de y. ¿Vale? Entonces, aquí resolviendo esto, nos quedaría que esto va a ser menos 2x por e a la menos d, más, en este caso, muchachos, pues esta integral es la integral de una función arbitraria en y, por otra, bueno, lo voy a dejar así expresado, ahorita lo simplificamos. No lo podemos integrar porque no sabemos cuál es el valor de f, ¿sí? Entonces lo dejamos así expresado, más una función arbitraria en x. ¿Por qué? Pues porque integramos en y. Luego entonces aquí ya nada más pues despejamos. Vamos a tener que u es igual a menos 2x más e a la y por todo esto, más e a la y por e de x. Entonces, lo que les quería decir ahorita es esto. Fíjense que esto de aquí, todo depende de y más aún, pues de una función arbitraria f. Entonces, todo esto yo no puedo conocer su valor a menos de que conozca el valor de f. Lo que sí puedo hacer es simplificarlo y decir que toda esa expresión pues equivale a alguna función arbitraria h, que depende solo de y. Eso no lo puedo hacer con este término porque aquí tengo dos variables distintas. La función arbitraria depende de x, pero el exponencial depende de y. Entonces, ese sí se tendría que dejar expresado. Lo puedo hacer aquí porque todas las funciones involucradas, incluyendo la función arbitraria, son funciones en y. ¿Vale? Entonces, ya llegando aquí, pues lo que tenemos es precisamente la solución general de la ecuación. Y en este caso teníamos nosotros condiciones iniciales que habría que aplicar. Las condiciones eran, si no me equivoco, u de 0, y es igual a 0, y la parcial de u en x de x, 0 era igual a x cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar estas condiciones. Normalmente las condiciones se aplican en el orden en el que aparecen, ¿sí? Y se aplican pues de una por una. Hay algunos libros, muchachos, que hacen que aplican las dos condiciones a la vez y luego lo resuelven como si fuera un sistema de ecuaciones. A mí se me hace que eso resulta un poco más complicado, sobre todo cuando estemos viendo problemas de aplicación, ¿sí? Entonces por eso a mí me gusta ver como una ecuación a la vez, una condición a la vez, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la primera. Vamos a tener que u de 0, y va a ser igual a menos 2 por 0 más h de y más c a la y por g de 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces únicamente la x la sustituimos por el valor de 0 y todo esto lo vamos a igualar a 0. De aquí, pues queremos encontrar el valor de alguna de las funciones arbitrarias. En este caso, la función arbitraria que aparece es la h, así que despejamos. H de y va a ser igual a menos c a la y por g de 0. Y esto lo vamos a sustituir en la última solución general que tenemos, que es precisamente esta, ¿sí? Entonces, u va a ser menos 2x menos c a la y por g de 0 más e a la y por g de x. Ojo aquí, estos dos no se pueden eliminar porque uno está evaluado en 0 y el otro no, ¿sí? Entonces, pues no podemos eliminarlos porque no son iguales. Lo que tenemos que hacer entonces es aplicar la segunda condición. Pero para poder aplicar esta condición, primero que nada tenemos que derivar parcialmente respecto a x. Así que la derivada parcial de u en x va a ser igual a menos 2. Fíjense que todo esto es o una constante o una y. Entonces la derivada de esto pues va a ser 0 más e a la y por g' de x. En este punto es entonces donde vamos a sustituir la condición y la condición nos dice que
la parcial de u en x evaluada en x, 0 va a ser igual a x cuadrado. Entonces, la parcial de u en x evaluada en x, 0 es igual a menos 2 más e a la 0 por g' de x, y esto es igual a x cuadrado. De aquí vamos a despejar el valor de la función arbitraria que tenemos, que en este caso es g'. G' va a ser entonces x cuadrada más 2. Ahora, yo lo que quiero hacer es sustituir en la última solución general que tenía, que era esta de aquí, no es cierto, esta de aquí, ¿sí? Pero ahí lo que tengo es g, y yo lo que obtuve fue g'. Entonces, pues tengo que integrar precisamente para encontrar el valor de g, ¿sí? Entonces, g de x va a ser x cúbica sobre 3 más 2x, y ahora sí, más una constante arbitraria. Y esto es lo que vamos a sustituir en el valor de g en la última solución general. Vamos a tener entonces que u es igual a menos 2x menos c a la y por g de 0 más e a la y por x cúbica sobre 3 más 2x más c. Aquí nada más tenemos un pequeño problema. Fíjense que en nuestra solución particular todavía tenemos algunas expresiones que no conocemos su valor, que es g de 0 y que es c. Entonces, ya que yo tengo el valor de g, pues puedo calcular cuánto vale g de 0, ¿sí? Que sería 0 al cubo sobre 3 más 2 por 0 más c. G de 0 entonces, pues es c, y lo volvemos a sustituir. Y ahora sí, podemos simplificar. Este término más este término multiplicado por el exponencial de acá tienen signo contrario, se elimina. Y entonces mi solución particular pues va a ser precisamente esto de acá. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Todo está claro? Sí, me está todo bien. Todo bien. Entonces, en ocasiones, pues como ya vimos aquí, vamos a poder resolver las ecuaciones diferenciales parciales utilizando los métodos que ya conocemos de ecuaciones diferenciales ordinarias, como en este caso que utilizamos el método de la ecuación lineal, ¿no? Que es con el factor de integración. El chiste de esto es nada más identificar muy bien las variables respecto a las cuales vamos a integrar o a derivar, ¿sí? Y pues integrar y derivar como corresponde, que es parcialmente. Ahora, bueno, vamos a ver nada más un concepto rápido. Cuando nosotros teníamos una ecuación diferencial ordinaria, voy a poner aquí de y en dx más dx es igual a 3x cuadrado, ¿sí? Por decir algo. Cuando teníamos una ecuación diferencial y la resolvíamos, pues lo que obteníamos era una función y que dependía únicamente de x, ¿sí? Cuando esta función únicamente era la solución de la ecuación, es decir, la solución general, entonces esta dependía también de una constante arbitraria. Gráficamente, lo que estábamos haciendo era obtener una familia de soluciones, una familia de curvas, ¿sí? Estas curvas variaban
nada más en el valor de C, o sea, se iban trasladando en el plano, ¿sí? Una vez que determinábamos el valor de la constante arbitraria C, pues entonces podíamos seleccionar una de estas curvas y decir que era la solución particular. Algo similar sucede con una ecuación diferencial parcial. Al obtener la solución general de una ecuación diferencial parcial, vamos a tener también una familia de soluciones, porque tienen los valores de las funciones arbitrarias, ¿sí? La función en X y la función en Y. Pero, como estas funciones, las funciones U, ya dependen de dos variables, entonces ya no vamos a tener curvas en el plano, sino lo que vamos a tener es una familia de superficies en el espacio. ¿Sí? Estas superficies pues también van a variar de acuerdo al valor de las constantes o de las funciones arbitrarias que nosotros tengamos. Al aplicar nosotros un valor, o más bien, al aplicar nosotros las condiciones iniciales y obtener un valor para las funciones o las constantes arbitrarias, entonces, en ese caso, podemos decir que estamos nosotros seleccionando una de las superficies del espacio, ¿sí?, que corresponde a la solución particular de nuestro problema. Entonces, ahora, cuando nosotros estemos resolviendo nuestras ecuaciones parciales, pues obviamente vamos a estar obteniendo una solución que depende de dos variables. Si nosotros graficamos esta solución, deberíamos de obtener una superficie en el espacio. Un plano, un cilindro, una hiperboloide, una esfera, ¿sí? O cualquier otro tipo de sábana ahí que se esté moviendo en el espacio. ¿Sí? El chiste es que tenemos nosotros que cuidar pues precisamente esto, o sea, saber que ahora estamos trabajando en un sistema de 3 dimensiones, que es la variable dependiente y las dos variables independientes, a diferencia de un sistema de 2 dimensiones como lo hacíamos en ecuaciones ordinarias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, aquí